En estos tiempos de confusión, de desinformación, de apostasía y de malas interpretaciones de la palabra de Dios, es necesaria la verdadera revelación del Espíritu Santo, junto con el estudio teológico, hermenéutico y con la etimología de las palabras bíblicas. Por esa razón, deseamos invitarte a que te quedes con nosotros para estudiar juntos diversos temas importantes para este tiempo final en Escudriñando las Escrituras, con los pastores Mario y Luz Rivera y otros ministros invitados que nos guiarán a través de la sana doctrina escrita en la palabra de Dios. Esto es Escudriñando las Escrituras. Bienvenidos. Bendiciones, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por estar nuevamente con ustedes a través de este segmento Escudriñando las Escrituras. Este día quisiera finalizar con el tema que durante toda la semana pues hemos estado compartiendo con ustedes y que lo titulamos Las revelaciones de los libros celestiales. Creo que a través de lo que hemos venido ya examinando, nos damos cuenta que sin lugar a duda este era uno de los temas que los antiguos hombres de la fe llevaban conscientemente en sus vidas, de tal manera que podemos decir de que eran muy cuidadosos con lo que ellos hacían, porque sabían perfectamente que todas aquellas acciones, todos aquellos hechos eran recopilados y eran guardados en esos libros donde en un momento determinado ellos tendrían que compadecer y dar cuenta por las cosas que ahí estaban escritas. Dentro de los pasajes que hemos venido utilizando durante todo este tiempo, quiero recordar, por ejemplo, al libro de Daniel, que ha sido una de las bases en el Antiguo Testamento, y quiero enfocarme solamente a leer del capítulo 7, el versículo 10, donde dice: un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Este es uno de los pasajes donde el profeta Daniel deja claramente establecido de la realidad de aquello que sucede detrás de las cortinas de los cielos. Esto es algo así muy, pero profundo, de tal manera que podemos decir, detrás de ese velo, detrás del velo hay una realidad que aunque nosotros no lo vemos con nuestros ojos literales, pero la Biblia así lo explica y nos lo confirma. Y nosotros como estudiantes de la palabra del Señor, pues creemos definitivamente en lo que está escrito en la Biblia. Así es que para nosotros de igual manera tiene una relevancia también como la tenía para estos hombres. Y de eso mismo decíamos que entonces el apóstol Juan deja también plasmado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, empezando con el número 12, y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaban escritos en los libros según sus obras. Ahora encontramos entonces un pasaje que nos habla de esos libros en el Antiguo y otro que nos habla de esos mismos libros en el Nuevo Testamento. Sin embargo, entre ambos pasajes que representan Antiguo y Nuevo Pacto, hemos venido entresacando algunos pasajes dichos en el libro de los Salmos, dichos en los Evangelios, etcétera, de cómo realmente esto era parte de la creencia, de la fe de aquellos hombres de Dios. Y entre las cosas que citábamos al inicio de esta temática,
era de que aún profetas como Ezequiel dejaron también escrito de un ángel que es el que se encarga de recopilar información, y esto lo veníamos leyendo tomando como base Ezequiel capítulo 9. En el capítulo 9 nosotros podemos ver, así rápidamente le hago una reseña de lo que está escrito. La indignación había llegado hasta nuestro Señor, de tal manera que el Señor decide, por la condición espiritual que estaban viviendo los habitantes de Jerusalén, decide tratar con esa generación. Claro, este es un tema profético también de lo que acontecerá, tomando como base también que hay ciclos proféticos, que en Dios son ciclos proféticos, que lo que fue, volverá a ser. Y lo que pasó, pues se repetirá, porque así es como la Biblia nos muestra. Entonces en Ezequiel capítulo 9, nosotros leemos de ese juicio que Dios envía a los habitantes de Jerusalén. La Biblia describe en el capítulo 9 de Ezequiel de que eran 6 verdugos que iban a entrar a la ciudad y a comenzar a traer pues una serie de acciones como juicios de carácter correctivo. Sin embargo, antes de que eso se suscite, la Biblia dice que había entre medio de ellos una entidad también vestida de blanco con útiles de escribano. Y entonces, antes de que entren los 6 verdugos, entra al escenario esta entidad que pues puede considerarse en el mundo de la angelología un ente angelical que es el que viene con útiles de escriba y viene a marcar en la frente a los que gemían en el altar y se lamentaban por los hechos. Entonces, esa es una base para decir de que hay un ángel que solamente se encarga en recopilar información para poder entonces guardar todo ese récord para cuando se presente el tiempo de compadecer ante los tribunales, ya sea el tribunal final o del gran trono blanco o el tribunal de Cristo. Ahora, esto es importante volverlo a recordar, porque pienso yo que aquellos hombres de Dios que se atrevían a hacer hechos a pesar que sabían que su información estaba siendo recopilada y plasmada en esos libros, sin lugar a duda, era porque en ese momento sus mentes habían sido tomadas por algún espíritu de error, de engaño, de pecado, de iniquidad, para que se arriesgaran a tener las consecuencias que en el libro se escribían, o para ser privado de galardones o de recompensas por hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta temática que hemos traído durante todos estos días, creo que en parte tiene la intención de que nosotros podamos ser conscientes que ninguna de las cosas que hagamos en secreto van a quedar pues ahí, en secreto. Posiblemente en el plano humano haya gente que no se dé cuenta de lo que nosotros hacemos en privado, pero no así Dios y su reino, porque hay un ente que es invisible, que aunque no lo vemos, está ahí presente para recopilar toda esa información. Mire cómo durante todo el tiempo que nosotros vemos a los hombres de la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el último libro del antiguo, Malaquías, y así entrar a la parte del nuevo pacto hasta los días de Juan, eran conscientes de esa realidad, de que habían libros que se podían escribir y que ningún hombre tenía la jurisdicción para decir lo voy a borrar por mi cuenta y voy a poner algo que yo quiera, sino que esto es un asunto de carácter espiritual donde Dios es el que toma control completamente de lo que está ahí plasmado, de lo que está ahí escrito, porque es un siervo que le sirve a Dios del ámbito espiritual, el que se encarga de plasmar debidamente, sin ningún error, lo que recopila de las acciones y de los hechos que nosotros hacemos. Entonces,
Hemos venido hablando de aproximadamente 5 libros. Hoy quisiera enfocarme en lo que he titulado El libro de las lágrimas. Y no es que he puesto un título a mi propia idea, sino más bien está en las Escrituras. Pero antes de entrar de lleno a este libro, quisiera poder explicar parte bíblica y también dentro del contexto cultural que era este libro. Y entonces algunas de las informaciones que me gustaría compartirle es el siguiente, de que según las costumbres antiguas, había lo que se llamaba vasijas o redomas. Estoy hablando dentro del contexto cultural bíblico. Entonces, en aquellos días había lo que se conocía como redomas de lágrimas, y se utilizaron en el antiguo Israel en las prácticas de duelo, es decir, cuando había un funeral, entonces era donde entraba al escenario estas redomas de lágrimas. Entonces le llamaban así, redomas de lágrimas o redomas de duelo. Y esto era muy común probablemente en el en el primer siglo. Entonces, estos pequeños frascos eran de un tamaño así muy pequeño. La información que quiero plasmarle es que eran pequeños frascos sobre el tamaño de un dedo y fueron utilizados ceremonialmente para recoger las lágrimas y podrían ser enterradas junto con los muertos. Imagínense la creencia. Por ejemplo, las lágrimas recogidas de luto por la destrucción del templo de los judíos. Dice algunas literaturas rabínicas como el Talmud, de que cuando se destruyó el templo, claro, eso no existe, no está en las Escrituras, lo que estoy diciendo como un dato histórico que en la creencia israelita, especialmente en los libros del Talmud, ellos plasman y han dejado escrito ahí que en el periodo del templo, en el periodo de la destrucción del templo, se llenaron varios botecitos que eran redomas donde estaban las lágrimas de aquellos que se lamentaron y que entonces están enterradas en algún lugar. Pero independientemente de todo eso que estamos utilizando como datos para poner base de lo cultural que en los días antiguos se llevaba a la práctica, podemos ahora también poner como base algunos pasajes de la Biblia que nos permiten a nosotros ver de la conciencia que existía respecto a los libros y en este caso al libro de las lágrimas. El Salmo 56, 8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Y entonces interesante que entonces en este pasaje David está haciendo mención del libro de las lágrimas. Entonces, cuando hablamos de redomas, por eso aquí se menciona tu redoma, dice, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Está hablando del libro donde hay una contabilidad de las lágrimas que derrama alguien. Interesante, David está hablando de esto. Entonces, las redomas en la época de Cristo eran pequeñas botellas para lágrimas que se usaban para recogerlas de hombres y mujeres en un funeral. Las lágrimas eran recogidas y puestas en estas pequeñas botellas y las sellaban. Ahora, la imagen metafórica de este versículo es que Dios, esto es lo que me llama la atención, que Dios ve cada lágrima que nosotros derramamos. Note qué interesante que no solo Él oye de que alguien está llorando, sino lo más interesante es que Él mira las lágrimas. ¿Con qué intención las mira? Porque las contabiliza. Por eso estamos leyendo aquí en este Salmo 56, verso 8, que no solo oye que lloramos, sino que Él las mira. Entonces, esto nos debe de llevar a pensar que para Dios sí es importante tus lágrimas. Que una lágrima que se derrame, Dios no la pasa desapercibido. Dios la toma en cuenta y toma en cuenta la razón por la cual alguien está derramando lágrimas. Y quiero enfocarme específicamente a aquellos hombres y mujeres que sus lágrimas que derraman no es como consecuencia de algún pecado que hizo y se lamenta ahora, aunque sí,
pero más bien estamos viendo que estas lágrimas en su primera importancia es que aquellos tratando de permanecer y de hacer la voluntad de Dios sufren una serie de adversidades, de dificultades o aún de injusticias, pero que se niegan a hacer su propia justicia o a hacer su propia venganza, sino más bien derraman su corazón en la presencia de Dios, en la magnitud del dolor que están viviendo, del sufrimiento que están teniendo, de la indignación que están experimentando, pero siguen confiando en el Señor de que Dios hará justicia por los hechos, valga casi la redundancia, injusta que les han hecho. Todas esas lágrimas están siendo vistas por Dios y contabilizadas. Las lágrimas que un padre o los padres derraman por hijos que se les ha sembrado la palabra y que pues llegó la tentación y el pecado a sus vidas y los desenfocó, los descarrió una situación, y que siguen ellos creyendo que aquella palabra que fue sembrada en el corazón de ellos no volverá a Dios vacía, y siguen derramando su corazón y su lágrima. Esas lágrimas están siendo contabilizadas y está siendo escrito en el libro de las lágrimas. Ahora, obviamente, ¿con qué propósito? No solamente para medir la magnitud de aquella congoja, sino también que en la medida que tú has derramado lágrimas, en esa medida también Dios va a bendecir tu vida, respondiendo a tu clamor, respondiendo a tu oración, respondiendo a tu quebranto. Mucha gente realmente no sabe la importancia de esta temática, especialmente de lo que estamos hablando del libro de las lágrimas, porque hay argumentos que se utilizan el día de hoy, y esos argumentos, por ejemplo, ¿quién de nosotros no le tocó escuchar de parte de sus padres, especialmente los varones, los hombres no lloran? Y esa administración vino a crear una mentalidad prejuiciada, que va ahora a afectar psicológicamente a una persona que, ya siendo adulto, como que aquella palabra vuelve a tomar su auge, su poder, y hace que lo que te reprimió en tu infancia de no llorar, entonces resulta ahora que, siendo hombres o mujeres de fe, no puedan expresar aquello por aquella administración negativa. Entonces, por otro lado, se encuentra, vea, no seas demasiado chillón, no llores tanto, ya deja esas cosas. Entonces, todos esos detalles como que han minimizado la importancia que tiene el poder derramar nuestro corazón y derramar lágrimas en la presencia del Señor. Quiero ahora poner otro pasaje de las Escrituras, de ver el fundamento de cómo Dios sí toma pero muy seriamente y de manera importante el hecho de que alguien derrame su corazón y derrame lágrimas en la presencia del Señor. Segunda de Reyes, en el capítulo 20, verso 5, dice: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí te sanaré. Note, he visto tus lágrimas. No solo lo oyó llorar, pero aquí está resaltando, no lo dice que lo oyó llorar, sino que dice: vi tus lágrimas. Déjeme pensar en voz alta, las conté, las contabilicé y las escribí en mi libro. He visto que tus lágrimas son genuinas. Entonces quiere decir de que Dios es movido por un corazón quebrantado, por un espíritu contrito y humillado. Dios es movido. Y no solamente la actitud, que es importante obviamente, sino también, mire qué interesante lo que nos revela el libro de las lágrimas, como que Dios sabe que en el número de lágrimas que se derraman puede estar revelado la intención genuina de tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Entonces, si a esto le sumo lo que dice Mateo capítulo 5, verso 4, que dice: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. A esto me refiero, que esa consolación llega cuando Dios, digámoslo así, aunque no tiene amnesia,
pero explicando a manera de protocolo, de un proceso, como que Dios también pide que se le abran los libros, así como era la costumbre que los reyes, dice la Biblia, en el caso de un ejemplo, que no podía dormir y mandó a pedir que le trajeran el libro de las crónicas, y ahí encontró hechos que merecían ser recompensados, y entonces sobre personas que habían hecho el bien. Así quiero pensar de alguna manera que Dios en su momento determinado dice: necesito ver el libro de lágrimas de Mario Rivera, el libro de lágrimas de Luz Rivera, o de algún otro hermano, quizás su nombre, y comienza a ver ahí y mira que has derramado lágrimas por servir al Señor, por amar al Señor, por hacer la voluntad de Dios, por hijos que Dios te permitió dar a luz o engendrar, por gente que sus almas están perdiéndose, y tú comienzas a llorar y a gemir, y ahí dice el Señor: oh, ha llorado, ahora es el tiempo de su consuelo, y vienen bendiciones. Pero el hecho de que se reciban en este presente no quiere decir que se vuelvan, hermano, a abrir esos libros en el bimá de Cristo y ahí recibir los galardones que te van a colocar en uno de los niveles del reino y en posiciones como hablé en los segmentos anteriores. Ahora, si a esto le sumo también otro de los ejemplos que podemos ver en Primera de Samuel, en el capítulo número 30, por lo menos quiero leerle. En 1 Samuel 34 dice ahí: y entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Esto que estamos leyendo va íntimamente relacionado al salmo que leíamos al principio, donde David está hablando de su vida y está hablando que tome en cuenta las lágrimas, que las ponga en la redoma, y hace mención del libro de las lágrimas. Y si a esto le sumo también que la Biblia no nos oculta de estos hombres que lloraron, hasta incluye a nuestro Señor Jesús, y es por eso, para que sepamos que nuestras lágrimas están siendo contabilizadas. La Biblia nos deja ver que Jesús lloró, ya vimos David lloró, hay bienaventuranzas para los que lloran, porque las lágrimas se contabilizan en el cielo en una redoma. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, quiero así también poner la contraparte de lo que representa que una persona se niegue a llorar por las ministraciones que tiene, como que no se le tomara en cuenta. No necesariamente tienes que llorar delante de la gente para que te vea que estás contrito, que estás con un corazón quebrantado o que te está doliendo lo que te están haciendo. Obviamente, si no lo puedes ocultar, pero el tema es no reprimir algo, no reprimirlo, porque hay consecuencia grave, oiga esto, de aguantar el llanto. Y es que cuando nosotros aguantamos el llanto, esto nos deja ver a nosotros que emocionalmente vamos a mantener la ira. Es decir, una consecuencia grave de aguantar el llanto es que se contiene más ira. Por lo tanto, la agresividad puede parecer como algo normal, además de trastornos de ansiedad, tras el bloqueo de las emociones. Cuando uno llora se descarga tanto, cuando uno llora como que no solamente se limpia sus ojos, sino que hay una descarga emocional, una descarga mental y también espiritual. Las lágrimas también liberan, tienen mucho beneficio, por eso no podemos reprimir nuestro llanto. Eso es lo que le dijo el profeta Jeremías a aquel pasaje que leímos de lamento de Raquel. Se oye un lamento, dice, Raquel llora por sus hijos y se niega el ser consolada. Y el profeta le dice: detén tus llantos y tus lágrimas, porque tus lágrimas ya fueron contabilizadas. Y así te dice el Señor: vuestros hijos que fueron llevados cautivos ciertamente volverán de la cautividad. Entonces, esto es importante porque imagínense que hoy en día se puede hablar de que la falta de llorar no solamente nos impide de que hayan datos de lágrimas en el libro de las lágrimas, sino que también es un síndrome. Se le llama el síndrome de Relay Day, la falta de llorar. Y este síndrome nos dice que personas que no sienten dolor y no lloran, es un problema psicológico.
La definición es un trastorno hereditario que afecta a los nervios en todo el cuerpo. El síndrome de Riley-Day se transmite de padres a hijos, es hereditario. Una persona debe heredar una copia del gen defectuoso de cada uno de los padres para desarrollar la afección. Entonces, creo de que Jesús lloró para decirnos a nosotros de que el ser espiritual no nos quita ser sensibles y poder expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones, especialmente ahora entendiendo que hay libros que tienen revelaciones de las cosas que hicimos, las revelaciones de los libros celestiales. Ahora, déjeme darle así rápidamente los beneficios para llorar, por llorar. Y en primer lugar es, cuando hablamos de llorar, es líquido salino que limpia los lagrimales, hidrata el glóbulo ocular naturalmente y libera hormonas del bienestar. Imagínense los beneficios físicos. Llorar libera ansiedad, dando serenidad. Como tercer punto, podemos ver también que al llorar y expulsar lágrimas se elimina una parte de adrenalina, noradrenalina y oxitocina, opiáceos endógenos y un grupo de péptidos que producen los mismos efectos en el organismo que los analgésicos. ¡Qué interesante! Mire los químicos que comienzan a fluir y que traen beneficio para nosotros. Interesante, porque es como que nos tomáramos un analgésico, algo para tranquilizarnos. Llorar también sirve para liberar tensiones, eliminar la tristeza. Los expertos no dudan que el principal beneficio del llanto es su efecto como calmante natural. Además, disminuir el nivel de angustia y promover la calma. Así es que interesante que no solamente hay beneficios, sino que es parte de nuestra naturaleza, que tenemos que pelear contra las ministraciones que nos dieron de niños de no llorar, porque los hombres no lloran, o porque para no identificar a una mujer que sea demasiado chillona o llorona, y entonces no debes de llorar. Sin embargo, nos deja ver la Biblia, especialmente en esta temática, que tus lágrimas están siendo contabilizadas y que se apunta en el libro de las lágrimas las razones que te hicieron llorar. Y ahí la Biblia dice que seremos consolados. Pues mis amados hermanos, hemos finalizado esta temática de toda esta semana, enfocados en las revelaciones de los libros celestiales. Quiero recordarle que lo que estuvimos viendo de primero fue el libro de la vida, y dijimos que esto es, al recibir a Cristo, su nombre, mi nombre, fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Luego el libro de los vivientes, donde está plasmado el destino entero y fue registrado en ese libro la razón de nuestra existencia y el propósito por el cual nos dieron existencia. Hablamos del libro de las memorias y dijimos que cuando usted da apoyo financiero a la obra del reino y ora, y sus acciones son apuntadas en el libro de las memorias. El temer al Señor está apuntado en el libro de las memorias. La vida de intercesión está apuntada, tu generosidad está apuntado ahí también. Y vimos también como cuarto el libro de las recompensas, vimos el libro de las guerras y hoy el libro de las lágrimas. Y como dije en los segmentos anteriores, estos libros no son los únicos. Es decir, al hablar solo de 6 libros, no estoy hablando de manera cabalística, estableciendo que solo 6 libros hay. Podrían haber muchos más, y yo solo he mencionado algunos con referencia bíblica, pero en el contexto de la Biblia, en el contexto cultural, en el contexto de los hombres de fe, en algunos versículos y otros más, hemos visto de que así es, que existía conciencia acerca de esos libros. Y Juan también, el apóstol Juan en el Nuevo Testamento menciona que las cosas son tantas las que hizo nuestro Señor Jesús y que no podrían haber tanto libro para poderlas contener. Por ejemplo, dice el Evangelio de Juan, hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos. Entonces Juan nos deja ver también que a nuestro Señor Jesús también le escribieron libros de toda la obediencia, de todo el poder, de toda su sanidad, de todo aquello maravilloso que hizo Jesús.
y que no hubiesen tantos libros para poder plasmar todo eso. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Les invitamos para que la próxima semana usted nos acompañe en un nuevo tema que estaremos comenzando a partir del día lunes. Y hoy, este día, dentro de unas cuantas horas, estaremos en nuestro servicio general. Lo invitamos para que siga la transmisión en vivo a través de Facebook y del canal de YouTube con un tema muy importante que queremos estar enseñando, especialmente en este tiempo, donde ha surgido un diagnóstico sobre una enfermedad mental, de que no tiene síntomas de una enfermedad mental, sin embargo está tomando mucho más auge que la misma depresión. Entonces estaremos hablando a partir de este día de las 7 en punto, horario de Oregon, una transmisión en vivo. Que Dios les bendiga. Por favor, pase la voz para que todos sepan que estamos juntos escudriñando las Escrituras. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo segmento. En estos tiempos de confusión, de desinformación, de apostasía y de malas interpretaciones de la palabra de Dios, es necesaria la verdadera revelación del Espíritu Santo, junto con el estudio teológico, hermenéutico y con la etimología de las palabras bíblicas. Esto fue Escudriñando las Escrituras, con los pastores Mario y Luz Rivera y otros ministros invitados que nos estarán guiando a través de la sana doctrina escrita en la palabra de Dios. Quédate pendiente de nuestra próxima emisión y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web.